Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. ¿Alguien recuerda qué significa Deuteronomio? Segunda ley. ¿Por qué fue la segunda ley? ¿Por qué se le llama segunda ley? Porque es el recordar todo lo que, las indicaciones que ya. Exactamente. Que se habían dado a la primera generación, que era la segunda generación que iba a entrar a la tierra prometida. Esa generación había sido de 20 años hacia abajo, en el tiempo en que el Señor, en que no le creyeron al Señor cuando les dijo que entraran a la tierra prometida. Entonces esta segunda generación tenía que entender las ordenanzas y mandamientos que Dios le había dado en el monte Sinaí al pueblo a través de Moisés. En el capítulo 17 nos hablaron la pastora Ángeles sobre no ofreceréis sacrificios de animales animales a Dios que tuvieran algún defecto o alguna cosa mala, dice. Entonces, lo que tenías que darle a Dios en ese entonces era un animal limpio, sin mancha, perfecto, ¿verdad? ¿Qué más? Versículo 2, ¿quién me lo quiere leer del capítulo 17? Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. El 3, sí, está mal. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. A ese tipo de personas lo sacarían, lo juzgarían y si fuera culpable lo matarían, ¿verdad? ¿Cómo sería el juicio? Entre 2 o 3 personas. Si el juicio no fuera tan claro, ¿qué tenían que hacer? Ir con el sacerdote. Sacerdote, exacto, o con el juez. Y si esa persona fuera condenada, culpable, entonces tendría que morir. Luego les habló Dios acerca de un rey. ¿Dios sabía que les iban a pedir un rey? Sí, por eso les hace una aclaración. Cuando ellos le pidan un rey, dice que solamente que sea un rey que hubiera escogido él, que no ellos ninguno. sí, que él lo podría poner y que tendría que ser un rey que fuera de la misma ciudad, ¿verdad? Sí. Que no fuera. ¿Cuáles eran las recomendaciones para ese rey? Que no fuera extranjero. Que no fuera extranjero, que no tomara muchas mujeres para sí, que su corazón no se desviara por plata, ni oro, ni abundancia. En cuanto se sentara al trono, es muy fácil que el hombre se desvíe, y hay una advertencia muy clara, ¿va? Que no aumente su dinero, dice. O sea, una de las cosas que tenían era que el rey tuviera la copia de la ley para que la leyera todos los días. Todos los días, podríamos decir en su escritorio del rey, ¿verdad? Así es. Ahí, o lo pusieron un cuadro ahí en la entrada de su oficina, el palacio rey. Versículo 20, ¿quién me lo lee? Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Se eleva su corazón. ¿A qué se refiere? Que no se pierda, ¿verdad? En el poder, en el orgullo, en la vanidad. Hasta ahí llegamos en el capítulo 17. Capítulo 18. ¿A alguien le toca? No, ¿verdad? No. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio de decirte gracias, Dios. Porque antes de que tú le ordenes al sol que
que alumbre esta tierra, nosotros te decimos gracias. Gracias por haber despertado, por estar sanos, por poder venir aquí. Gracias porque nos permites leer tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las porciones, ¿se fijan que habla de cantidad? Las porciones, o sea, no es una porción. Vamos a ver el privilegio de los levitas. Leemos de uno en uno, empezamos con mi amigo Sebastián, por favor. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel donde hubiera vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, Ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como a todos sus hermanos, los levitas que estuvieron allí delante de Jehová. Igual ración a la de los toros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea claro en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Sebastián. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, ¿han hablado bien en lo que han dicho? Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablase de mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló de tal profeta, no tengáis temor de él. Ándale, chiquito, no tengas temor de él. Bueno, está dividido en varias partes. Prácticamente le está hablando a los levitas. ¿Alguien me puede decir quién eran los levitas? Los que servían en el tabernáculo eran los encargados de
hijos de Leví. Leví. ¿Y quién era Leví? Lea. Uno de los 12 hijos. Uno de los 12 hijos, esposo de Jacob y Lea. Primero fue Rubén, Simón. que era el primogénito. ¿A causa de qué fue quitada la primogenitura de Rubén? Fíjense, la historia es un poco... Mancilló el hecho de su papá. Es un poco extraña en la vida del ser humano. Si Jacob no amaba a Raquel, ¿recuerdan? Sí era Raquel, ¿verdad? Sí. Y por engaño de su padre, de su suegro, tuvo que tomar a la mujer, a su hermana Lea. No la amaba, pero Dios le dio los primogénitos a él. ¿Por qué sería? ¿Por qué no Dios lo guardó y esperó que la mujer que amaba le diera el primer hijo? Porque fue su primera mujer. Sí, pero la mujer que amaba era estéril, ¿recuerdan? Batalló para tener familia. Luego tuvo a José y a Benjamín. Pero la mujer que amaba a él, la que quería tener hijos con él, se le complicó la situación. Extraños caminos de la vida, ¿verdad? Pero la mujer realmente que le dio los hijos para bendición del futuro fue la primera mujer. El primer hombre, el primer hijo, el primogénito, mancilla se me fue la palabra, el lecho de su padre, y es quitada la primogenitura. Pero tenía más hijos. Los siguientes hijos fueron hombres fieros, dice, que en un momento determinado no guardaron la palabra, el pacto que había hecho su padre con uno de los reyes. Pero viene un tercer hijo, viene Leví. ¿Qué hizo Leví para ganarse la primogenitura? ¿O qué hizo Leví para que Dios pusiera los ojos en él y fueran sacerdotes para siempre? Pues Leví, acuérdense que Leví fue el que él y Simeón fueron a atacar a los de Siquem. No, fue Sí, fue. Leví. Pero después cuando Moisés bajó, que le aventó las piedras, dijo, ¿quién se viene para acá y quién se va para allá? Y los levitas fueron los que apoyaron a Moisés, entonces les quitó la maldición Dios a ellos. Era Rubén, Simeón y Leví. ¿Qué hizo Leví? Quitó. Es que mancillaron a su hermano. Sí. ¿Pero qué hizo? O sea, eso que dice es muy importante. Se pasó del lado de Moisés, ¿verdad? Y dice que sacaron la espada y mataron a 3,000 hermanos que habían adorado al becerro de oro. Así es. Ahora, Leví, ¿qué hace? Desde ese momento toma las riendas como si fuera de Aarón, como se va del lado de Aarón, le servía a Aarón, ¿verdad? ¿Qué sucede con los levitas? ¿Por qué Dios les da la orden de que todos los días sean sacerdotes? Bueno, dice la Escritura que ellos no tendrán parte ni heredad en Israel. Ahora, si tú fueras de la tribu de Israel, ¿de qué tribu preferirías ser? De Judá. Bueno, pongamos Judá aparte. Pero no vas a tener herencia en la tierra. Fíjate cómo les va mejor a los levitas que a los demás. Luego se aprovechó Enrique, dijo de Judá. Claro, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como les ha dicho. ¿Qué es la herencia, Elsa? ¿Qué es la heredad? Estar unido, estar ligado. Estar O bienes materiales.
Está ligado, esta es mi herencia, mi hijo es mi herencia, quiere decir que estás unido por siempre, ¿en dónde? En la sangre, ¿verdad? En los pensamientos, en el corazón o en los bienes materiales. Esto era de mi padre, esto era de mi hermano. Por ejemplo, te dicen, Juanita heredó los ojos de su abuelo. Ya se unió a su abuelo, ¿ah? Porque se parece en él sus ojos. Y cuando dice Dios, estos serán mi heredad, dice, Jehová es su heredad como Él les ha dicho. ¿Qué piensas tú de los levitas? Si somos herencia del Jehová. Son como sus hijos. Dependemos de Él, ¿va? De las promesas que Él tiene, pasan a ser nuestras. Dice, versículo 3, ¿quién me lo lee? Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Fíjate, de todos los animales que llegaron, ¿cuántos llegaban? Miles de animales. De todos los animales, la espaldilla se la darán a ellos. ¿Qué parte actualmente conocemos la espaldilla? ¿Qué tipo de carne es? Suave. La mejor, ¿verdad? ¿Es el lomo? Es esta parte. Dame parte de la espaldilla. Ahora, ¿cuánta comida tenían? ¿Les faltaba comida? ¿Para qué era para comer? Ahora, ¿la quijada para qué era? ¿Por qué dice? ¿Para qué? Para hacer instrumentos o armas. Algunos lo usaron como Sansón, ¿verdad? Pero eran realmente para hacer instrumentos. ¿Y todo el triperio para qué sería? Para quemarlo. Para ofrecerlo, ¿verdad? En el holocausto. Así es. De las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas darás. De todo lo que tú cosechares, ¿a qué se dedicaba la gente? A la siembra. De todo lo que sembrare, las primicias llegaban a ellos. ¿Cuánto grano tendrían? ¿Quién eran los más ricos de los hermanos? Sin tener posesiones. Los levitas. Qué increíble, ¿no? ¿Quiénes son los más ricos del mundo? Los judíos, ¿verdad? Los judíos. Entonces, teniendo la posición más pequeña, la tierra más pequeña, son los más ricos del mundo. Para que veas que tú vienes de los levitas. Vamos a ver por qué. Todas las primicias vendrán de tu grano. El chiste es creerlas. Versículo 5, ¿quién me lo lee? Porque le han escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Porque le ha escogido para siempre. Ahora, ¿cuál era el oficio de ellos? Sacerdotes y servir en la iglesia. Administrar. ¿Pero qué va a administrar? Pues dinero. Todo. Las ofrendas, todo. Son los administradores. Fíjate, y los administradores es donde está la lana, ¿verdad? Es donde se maneja el recurso. Entonces, podríamos decir que Dios te ha escogido para algo. Ahora, ¿qué pasa cuando los levitas salen de su casa? Salen afuera. Siguiente versículo. ¿Quién querría salir? Pues están a todo dar. Pero en un momento determinado salieron. Versículo 6. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. ¿Qué significaría eso para tu vida? ¿Qué haces tú todos los días? ¿Qué hacían los levitas? Adoraban a Dios, alababan. Dice que en la mañana
se levantaban muy temprano antes de despuntar el alba y hacían sacrificio y prendían el fuego. Y en la tarde regresaban y lo volvían a hacer. Todo el día, todos los días. Siempre, siempre, todos los días en la mañana. Y que cuando los levitas salieran fuera y regresaran al lugar donde Dios escogiere para ellos, ¿acaso tú eres herencia de los levitas? ¿Acaso se ha despertado en ti como que en tu ADN algo que en tus descendientes, ascendientes, ¿no?, salieron un día de Israel y ahora regresan al lugar que Dios te puso para que ministres todos los días? ¿Acaso se está cumpliendo una promesa para tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida que te hace que te levantes y busques a Dios todos los días? ¿Tendrás el chip de los levitas? Aquí hay un versículo muy importante para nosotros, que no estamos en Jerusalén, pero que un día tal vez salió la sangre de nosotros fuera. Y ahora regresamos a un lugar donde Dios nos escogió para volver a empezar. ¿Qué es lo que vamos a traer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trayendo la herencia de Dios, de nuestros ancestros, hacia nuestra vida y hacia la de nuestros hijos. Pero aquí hay algo muy importante. Dice que con todo el deseo de su alma. ¿Cuál es la clave? El deseo de su alma. Seguramente muchos y muchos venimos de esa tribu, pero no todos tenemos el deseo en nuestra alma. Ahora, ¿qué hay en nuestra alma que nos hace despertar y que nos hace buscar a Dios todos los días? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos el sábado de un de repente que cambiaría tu historia? Pues algo pasó en tu historia, algo pasó en tu alma que te hace que lo busques a Dios con todo tu alma todos los días. Ahora, ¿hay más levitas? Sí, pero no todos se les despertó este de repente. Es algo especial. ¿Qué es lo que le pasó a estos levitas que salieron de su ciudad? ¿Qué es lo que le pasaría y que probablemente por generaciones se olvidaron? Y que de repente hubo algo que Dios puso y deseó levantar nuevamente su tabernáculo. Dice, en el lugar que Jehová escogiere. Quiere decir que donde anden en el mundo se están levantando gentes a buscar la presencia de Dios en la madrugada, todos los días. ¿Sí? ¿Se está cumpliendo esta palabra? Aquí podrías poner la fecha y decir, mi familia tomará estas promesas, porque es herencia de Jehová. Bueno, igual ración, ¿me leen el 8, por favor? Igual ración a la de los otros comerán, además de sus patrimonios. Híjole, ¿qué te está prometiendo? No te faltará, comerás. Ahora, si nosotros vivimos en Pachuca, Hidalgo, ¿tendremos herencia del pueblo de Israel? Claro, somos israelitas. Entonces, ¿qué comeremos? ¿Qué poseeremos? Lo mejor, la mejor comida, ¿o no? Entonces, que tu mente sea en esta línea. Yo soy herencia de Dios, por eso Dios me ha traído aquí y por eso Dios me levanta y me inquieta y no me deja estar en paz. Y cuando dejo de venir 2, 3 días, digo, ya necesito ir. Algo me pasa, algo me sucede. Ahora voy a tomar la herencia de los judíos, ¿o no? Porque yo también ya soy judío. Soy injertado en la vid verdadera, pero soy levita. Entonces voy a tomar lo mejor de esa tierra, porque es mi porción que Dios me da. Y si el mundo dice que ellos son prósperos y sus hijos son muy inteligentes y son buenos para los negocios y para las artes y para la ciencia y para todo, mis hijos también serán.
mis nietos serán. Porque de hoy en adelante, ahora tomo la herencia que había yo perdido, porque busco a Jehová con toda mi alma. Entonces, yo estoy cambiando mi historia. Estoy haciendo un despertar en mi vida, ¿no? Así como se despierta, por ejemplo, en una generación, de repente sale un gen malo, ¿verdad? Por ejemplo, un autismo, un mongolismo o algo, también se despierta un gen espiritual bueno, un gen de herencia, y hay que tomarlo, hay que creerle a Dios. Sobre las amonestaciones de las costumbres paganas, versículo 9, ¿quién me lo lee? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Bueno, si hablamos de un despertar espiritual, de repente te diste cuenta de que entraste, que eres extranjero en esta tierra, aunque estás en posesión de ella, ¿no? Pero espiritualmente eres extranjero. ¿Cuáles son las abominaciones de nuestro país? La idolatría. La idolatría. Adoración a los muertos. Y aquí viene adelante. ¿Me lees el 10 y 11? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. ¿Cuál de estas abominaciones pudiste haber practicado? O tus ancestros, ¿no? Sí, así. Por ejemplo, Los espiritistas. espiritistas. Por ejemplo, platicaba mi abuelo que una parienta de mi abuela, o la bisabuela, decía que en la revolución, como era viuda, llegaban los soldados y les echaban las cartas. La gente quería... Pues, que había en mi generación que fue equivocado, ¿verdad? Que fue erróneo. Pues hubo alguien que cometió errores. Por eso dice, no se ha hallado que es abominación ante los ojos de Jehová. Ahora, dice aquí que se ha hallado, primera, ¿cuál es? Pasar su hijo o su hija por el fuego. ¿Se acuerdan de que pasaban por el fuego? ¿A quién adoraban? A Moloch. ¿Qué tipo de personaje o de diablo era ese? Dice que entraban a la tierra y era una estatua con cabeza de cordero, con cuerpo de humano, y que era una estatua de fierro, y que adentro, en la parte del abdomen, había lumbre. Y a los niños los ponían en su mano, la mano de Moloch estaba así, les ponían a los bebés recién nacidos, y con unas cadenas hacían que las manos metieran dentro de ese horno al niño vivo. No se les permitía llorar a la gente porque era un sacrificio. ¿Es abominación? ¿Qué pasaba con los indígenas mexicanos? No tomaban a las mujeres o a los enemigos, y en la piedra se adoraba al dios Sol o a la diosa Luna, Huitzilopochtli, y vivos les arrancaban el corazón y se lo comían. ¿No era abominación? Para después decir, no, en mi familia nunca estuvo. Somos mestizos, ¿eh? O sea, no sabemos lo que traemos atrás. Y que Quetzalcóatl era la serpiente emplumada. Así es. Entonces, en México se practicaba mucho y eso era un ritual, ¿verdad? Bueno,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. ¿Qué es una persona divina? ¿Se acuerdan de aquella mujer en Hechos 16, 24? ¿Quién me lo busca por ahí? La joven que le daba a ganar a su amo porque tenía un espíritu de adivinación. ¿Alguien lo tiene por ahí? Hechos 16, 24. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo más adentro. No es. Entonces, bueno, está en Hechos 16. Es Pablo, llega ahí y 16, debe ser antes, porque ahí ya los metieron al calabozo. En el 16. ¿Sí? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo adivinando. ¿Y adelante? Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta ahí nomás, gracias. ¿Qué iban hacia dónde? Hacia la oración. ¿Estamos de acuerdo? Piensa que tú vas hacia la oración. Y de repente sale una muchacha y dice: estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Decía una verdad o decía una mentira? Decía una verdad. Ahora, ¿era una adivinación o era una realidad? O sea, no era adivinación. O sea, ¿qué estaba adivinando? Nada. Todo el mundo sabía que le servían a Dios, que predicaba la palabra. Es como si sale Carmen de su casa en la mañana y llega alguien y le dice: esta es sierva de Dios Altísimo, va a la oración. ¿Qué adivinación puede ser? ¿Sigues adelante, por favor? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué lo expulsó Pablo? ¿Por qué expulsó ese espíritu si decía una verdad? Ya lo utilizaba para otras cosas. Todo el mundo sabía que era una mujer que adivinaba, ¿no? Y que le daba ganancias a su amo. Era una adivina, la adivina del pueblo. Y la gente iba y le pagaba y les adivinaba. Ahora, Pablo, entendiendo que si la dejaba, por decir, libre, seguramente cuando se fuera Pablo, vendrían a ella y dirían: si el mismo Pablo le adivinaba, que era siervos del Dios Altísimo, ella es una verdadera divina de Dios. Y entonces seguiría engañando al pueblo. ¿Qué es lo que quería el diablo? Engañar para entronarse, para tomar el poder del pueblo. ¿Quién le podía decir que no era cierto si Pablo consintió de que lo que decía era verdad? ¿Te fijas qué difícil de discernir? Si Pablo no lo libera, esa mujer queda con el demonio adentro y sería la divina de todo el pueblo. Entonces Pablo tenía que discernir entre qué hacer, qué sentir con ella. Le estaba diciendo una verdad, pero algo en su corazón decía: esto no está bien. ¿Te ha pasado alguna vez así? Aparte sabía que no era un espíritu, que era de Dios. Sabía, pero estaba diciendo una verdad. Por eso se tardó días, dice, ¿verdad? Días, por muchos días. No dice cuántos, a lo mejor una semana o 15 días. Y tenía que decir: tengo que entender si es de Dios o no es de Dios. Yo creo que la doctora Laura, cuando llegan a verla, tiene que discernir qué espíritu trae, ¿no? ¿Cuál es la esencia? Porque vienen
y engaña, ¿no? Entonces hay que discernir qué es realmente el problema. Pablo no supo qué hacer al principio, sino después de escuchar su voz. ¿Hay algo que le molestaba a Pablo? ¿Hay algo que te molesta cuando dice, no, esto como que no está bien? ¿Te inquieta? ¿No te da paz? Dice, esto no está bien. Hay algo que no está bien. Bueno. ¿Puedo leer aquí? Que dice, Sí. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni que practiquen la adivinación, ni pretendan predecir el futuro, ni se dediquen a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulten a los adivinos, y a los que invocan los espíritus, ni consulten a los muertos. ¿Sí? Hablando del agorero, ¿no? Que pretende predecir el futuro. Por ejemplo, el agorero es aquel que manda las cartas, ¿no? O que utiliza algo, un instrumento para predecir el futuro. Por ejemplo, es muy fácil. Vamos a que nos lean el café. O aquellas personas que vas a un centro comercial y afuera te dice, hermano hermoso, préstame tu mano. Y tú dices, a ver, ¿qué quieres? Y tal vez lo hagas por inconsciente pero ya le estás dando un derecho. Ya le estás abriendo la puerta. Entonces, los horóscopos, a ver, ¿qué dice tu horóscopo? Por eso dice, en el capítulo anterior dice que no consultes a la luna ni a las estrellas, ¿verdad? Bueno, practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio. ¿Se acuerdan de los dados que soltaban? O de las varas, o en este entonces las piedras, ¿no? Entonces, porque es abominación a Jehová. Consultar a los muertos. ¿Qué tipo de personajes son esos? Los espiritistas. Fíjate, ¿y puede uno caer en eso tan fácil? Saúl cayó en eso. El espíritu, ¿cómo es decir consultar a los muertos? ¿Qué momento tan difícil? Por ejemplo, se muere alguien, dice, es que yo lo veo en una estrella, ¿eh? Todos los días que veo la estrella, ahí está mi ser querido. Pero yo creo que aquí sí con el brujo y los brujos mencionan a los muertos. Bueno, el consultar a los muertos son espiritistas, ¿no? Pregúntale. Que hagan sus ceremonias. Que hagan ceremonias. Y que el medium y que a través de un medium viene. Y ahora, por ejemplo, yo creo que en tanatología, con el dolor, se pueden abrir puertas a eso, ¿no? Sí, muy fácil. Es muy fácil caer en eso. Y la escritura es muy clara. Pum, no consultes a los muertos. Oye, se murió mi ser querido. Quiero hablar con él. O se me apareció y hablo con él. No consultes. A lo mejor es una emoción por el momento, ¿no? Pero hasta ahí nomás. No puedes dar pie a más cosas, a más situaciones, porque puede uno caer en eso. Tiene uno que ser tajante, ¿verdad? O sea, no puedes consultar a un muerto. Pero es que el dolor que mira, que no consultes a los muertos. Dice, son abominación a Jehová. ¿Y soñarlos? Bueno, el sueño puedes soñarlo, ¿no? Yo sueño a veces hasta a mi padre o a mi abuelo, ¿no? Pero no lo estoy consultando. O sea, a lo mejor son, ¿cómo podríamos decir? Son emociones que trae uno en la mente, ¿no? Recuerdos. Pero el consultarlo es, oye, papá, yo quiero consultar. Sí, y estoy. ¿Dónde dejaste la caja fuerte? O dan, según dan alguna palabra así como de, dice tu tío, tu abuelo, tu papá, o que sí, o sea, para no personalizar, que pues que está contento o que está triste, que se pelean entre hermanos o algo así, cosas así dicen. Es muy delicado, ¿ah? Según los mensajes que manda el difunto. El difunto. Claro que hay emociones que se mueven cuando fallece un ser querido, ¿eh? Y hay momentos que quisieron la respuesta. Pero aquí la consulta es, no vayas
a buscar algo de ellos. Por eso cuando Saúl dice, ¿alguien me lo puede buscar a ver si está, lo leemos? Cuando viene la bruja de ellos, Que lo va a consultar una bruja. está bien. Y entonces aparece el espíritu de Samuel y dice, ¿por qué me molestas? Un espíritu engañador, ¿verdad? Porque era a través de una bruja. Entonces la misma bruja se queda espantada. Dice, ¿qué pasó? El truco salió realidad, aparentemente, ¿no? Mucho menos dejarles comiditas. El guisado que les gustaba. Prenderle su vela. Ya no, o sea, ¿se fijan que Dios es muy claro con los muertos? ¿Recuerdan cuando muere Aarón? Que lo vimos, dijo, ve, porque va a morir. Y allí lo enterraron, y punto, se acabó. Cuando muere Josué, cuando muere Moisés. Todo el mundo cuando muere el Señor les dice, ya, despídete, vuelves a tu casa, y se acabó. Hazle luto, en ese entonces eran 40 días creo. Hazle luto y listo. Está en primera de Samuel 28, 3. ¿Me lo lees, Juanita? Dice, Saúl y la adivina de Endor. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Adelantito. Dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscad a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por eso. Ahí tantito, ¿sí? ¿Qué había hecho Saúl? Había corrido a todos, ¿no? Los adivinos, agoreros, hechiceros, todos. ¿Estaba haciendo bien Saúl? Sí. Ahora, quiere consultar a Dios y Dios guarda silencio. ¿Estará siendo probado? ¿Y qué hace Saúl? Se desespera. Lo mismo que había corrido, que había echado fuera, ahora lo va a buscar. Pero sabe que está haciendo mal, porque va encubierto. La misma bruja le dice, no, porque ya sabes lo que ha hecho Saúl. ¿Para qué vienes a traerme piedra de tropiezo? O sea, me va a matar. Ya había hecho bien. Ya había hecho bien las cosas. Ahora va a consultar a la divina. Y ahí es donde es engañado Saúl. ¿Por qué Saúl cambió las condiciones? O sea, lo que aborrecía, cayó. Se desesperó. Ahora, no lo consultes. ¿A quién debemos de consultar entonces? ¿A través de qué? Ahora, en ese entonces había profetas, ¿verdad? Y ellos buscaban al profeta para que Dios lo consultara. Por ejemplo, denme un ejemplo de una consulta a un profeta. ¿Quién era profeta ante los ojos de Dios inicialmente? Aarón, ¿recuerdan? Sí. Le dijo Dios a Moisés,
tú serás como Dios y Aarón será tu boca como profeta. Y era profeta. ¿Cómo consultar a Dios en estos tiempos? Pues en oración. Directo a los 10 mandamientos. Todo está escrito. ¿O no Dios nos habla a través de la palabra? Sí. Puede ser. Ahora, ¿hay profetas en este tiempo? Bueno, Sí. Pablo dice, cuando un profeta llegue, que de su palabra juzgues entre 2 o 3, ¿o no? Dice, ojalá todos profetizáramos. Quiere decir, ojalá todos consultáramos a Dios y diéramos palabra de Dios. ¿Cómo dar una palabra de Dios? Qué complicado, ¿verdad? Bueno, vamos más adelante a ver si lo descubrimos. En el versículo 13, Perfecto será delante de Jehová tu Dios. ¿cómo ser perfecto? ¿Es un tipo de ordenanza? Tú tienes que ser perfecto delante de Dios. ¿Cómo? Pues, no siendo lo que dice aquí arriba, hechicero, agorero, brujo. ¿Qué decía? ¿Qué dijo Jesús? Yo no hago yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre me envía. ¿Qué dijo Pablo? Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios me hace que diga. Entonces, ¿cómo ser perfecto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer? Obedecer. Ay, pero es que esto como que no me gusta mucho. Obedece. Punto. ¿Saúl fue probado? Sí. ¿Todos somos probados? Sí. Para ver qué hay en nuestro corazón. Dice, perfecto serás, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no se te ha permitido, a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ellos podrán hacer lo que quieran, pero a ti no. Oye, todo el mundo se va y todo el mundo tiene pachangas y todo el mundo adultera. A ti no se te permite. Punto. Tú tienes que ser perfecto. Es que todo el mundo va al cine y ve esto y el circo del terror. A ti no se te permite. Punto. ¿O quieres que se te permita? No. Vete al mundo. Así tan sencillo. A ti no se te permite. Fíjate el compromiso. ¿Le está hablando a quién? A su pueblo. A todos, a nosotros, a los levitas, ¿o no? Nosotros somos levitas, los que buscamos a Dios y encendemos la mecha todos los días. Ahora, Dios promete a un profeta como Moisés, vamos cerrando. Levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Horeb. ¿Qué pidió Jehová, el pueblo en el monte Horeb? Cuando iban subiendo, lo vimos el sábado, ¿no? Iban subiendo, vieron los rayos y destellos y que el monte temblaba y dijeron, ve tú y todo lo que te diga Dios, eso haremos. ¿A quién levantó Dios para oírlo? A Josué. En nuestro, bueno, a Josué. ¿Quién más? ¿A quién en este tiempo? ¿A quién nos levantó Dios? Como a Moisés. ¿Quién es el que intercedió por el pueblo? Moisés. Cristo. Ahora es Cristo. Ahora es Cristo. En mi vida, en ese entonces era Moisés. Ve y habla con el Padre. Y todo lo que te diga, nosotros lo haremos. Ahora, es Cristo con quien habla. Con el Padre. Y dice, ¿a quién nos envía? Enviaré, no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Él tomará de lo mío y os los hará saber. ¿A quién nos envió? Al Espíritu Santo. Entonces, cuando Él dice, Él tomará de lo mío y os los hará saber, está en la posición de Dios, ¿verdad?
como Padre. Y entonces estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos dice por dónde debemos de ir? Dios a través de su tercera personalidad, que es el Espíritu Santo. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, dice, la adoración celestial es el que era, el que es y el que será. A Él solamente. ¿Quién es el que era? El Padre. ¿Quién es el que es? Jesús. ¿Quién es el que será o el que es? El Espíritu de Dios. ¿Verdad? Los tres en una sola persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conforme a todo lo que pediste. Dice, conforme a todo lo que pediste, Jehová, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Eso es lo que dijeron. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Ahora, si dice, la Escritura dice que todos debemos de profetizar, ¿verdad? Todos debemos de profetizar. Que Él pondrá la palabra en nuestra boca. Entonces, si el Espíritu de Dios estaba en Moisés, si el Espíritu de Dios es el que nos mandó Jesús, ¿qué es lo que nuestra boca debe de hablar? La palabra. ¿Podemos profetizar? Sí, porque al momento de hablar podemos recordar citas, eventos de la palabra de Dios y es lo que vamos hablando. Y entonces, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Cómo llenarnos de la palabra de Dios? ¿Se acuerdan de la llenura del Espíritu Santo? La llenura es constante, constante. Sed llenos, sed llenos. ¿Cómo sed llenos? Pues llena la jarra, se vacía y vuelve a llenar. ¿Sí? Suéltala y vuelve a llenar, suéltala y vuelve a llenar. Todos fuimos bautizados en el mismo bautizo, dice el apóstol Pedro. Mas todos no somos llenos de la misma medida. Dice, nuestra copa debe estar rebosando. Entonces, ¿cuál es la medida de...? Todos está el Espíritu Santo, todos los que recibimos a Cristo. Pero ¿cuál es la medida de la llenura? ¿Cuánto su copa está rebosando? Cuando ves una persona, o cuando tú dices, das palabra y te dicen, oye, tu palabra me hizo entender todas las cosas, todo el mal que he hecho, o qué debo de hacer. Es cuando tu boca es usada con poder. Con poder. No es cuando obras en lenguas, ni cuando te caes, es cuando tu boca es usada con poder. Cuando ya no eres tú, sino tu copa está rebosando palabra de Dios, ¿no? Pero eso se llega, ¿cómo? Con el tiempo. Constantemente. Por eso el oficio de los levitas es tan importante. Versículo 19, miren, este es muy importante, ya vamos cerrando. ¿Quién me lo lee? Hasta cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ándale, chiquito. Si yo te lo dije, y dice la Escritura, y todos los días al amanecer te hablaba y te decía, ¿por qué no me escuchaste? ¿Cómo es cuando escuchas la palabra de Dios? Cuando te cae el 20 en la palabra, ¿o no? No cuando es una predicación bonita, elocuente, sino cuando lees la palabra y tu boca la está hablando y te cae el 20. Yo la regué en esto, o voy bien en esto, o debo cambiar esto. Dice, yo te pediré cuentas. Señor, háblame, necesito que me hables. Aquí está la palabra. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces es muy delicado hablar en el nombre del Señor. Dios me dijo, híjole,
delicadísimo, ¿no? Dios me dijo, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo. Cuando sea palabra de Dios, tienes que nada más confirmar lo que te está diciendo esa persona. Nada más es confirmación, es que eso ya me lo había dicho Dios y es una confirmación. Punto. Versículo, si dijeres, ¿quién me lee el 21, por favor? 21 y 22 para cerrar. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dice, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no te guste mal que. Qué sencillo, o te metes en problemas, estudian y todo eso. No, se cumplió. O sea, quiere decir que me estoy guardando la palabra, la estoy almacenando en mi mente y en mi corazón. ¿Ya me dijo? Yo lo almaceno. ¿Se cumplió? Es de Dios. ¿No se cumplió? No es de Dios. Punto. ¿Te metes en más problemas? No. Ya. Quítate de problemas. Ahora, ¿se cumplió? Ve y dile al profeta, a esa persona, oye, fíjate que la palabra que me diste sí se cumplió. Porque él agarra la línea, ¿no? Acuérdense que lo único que se nos permite juzgar es la palabra a través de un profeta. No es la palabra escrita, ¿verdad? Es la palabra a través de alguien. Eso es lo que se nos permite juzgar. Bueno, ¿algún comentario? ¿Cerramos? Martín está muy callado ahora. Bueno, Bueno, a mí me llamó la atención el 14, 18, 14. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, dice, agoreros, adivinos, oyen más a ti, no se te ha permitido. O sea que Dios les está advirtiendo que en medio de qué ambiente iban a estar, entre agoreros y adivinos. No vas a ir allá y vas a estar tú, no vas a hacer lo que ellos hacen. Es una advertencia también. ¿Este es nuestro ambiente? ¿Es el mundo? Claro. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, guardarnos, ¿verdad? Todo. Es muy bonito. Ve el radio, te dice, ¿quieres conocer tu futuro? ¿Andas mal? ¿Necesitas amarres? ¿O esto? Ven, tenemos la solución. Y la gente, ahí va. Si el negocio existe es que porque la gente ha sido engañada, ¿no? Entonces, aquí la escritura es muy clara, no te metas en nada de eso. No. Porque a ustedes el Señor no les permite semejante cosa. Punto. O sea, ya puso al límite. No te metas. Oye, vamos a ver eso. No. Hay hasta pajaritos adivinadores. Es que leen la suerte en la feria. Agarran un papelito y lo llenan. En el centro de un. Fíjate, hay un canal en Estados Unidos que adivina, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay un canal ahorita muy famoso, donde están los artistas con ellos. Un medio. Medium. Parece en Hollywood. O sea, y tú ves a los artistas ahí y él está prediciendo su futuro. No, pero casi habla nada más del pasado. Es que, ¿qué No hace? habla nada del futuro. ¿Qué hace un engañador? Te habla un poco del pasado para que veas hacia dónde vas y te da un piquetito de tu futuro. Dice, es que a mí me gusta el fútbol, pero no puedo jugar y todo eso. Entonces ya le dijiste. Y él te dirá, tú vas a jugar un partido muy importante en tu vida. Y te dice, ya, me adivinó. De eso tengo ganas. Y aún hay hermanos, bueno, que se dicen hermanos. A mí una vez un pastor vino y me dijo, yo veo que tú ahorita estás muy dolida porque un hombre te desilusionó. Dije, ¿cuál señor es mi esposo? Sí, no me quedé y dijiste, y un falsote profeta, ¿no? Y me lo dijo esa noche. Y yo quiero orar por ti, y dije, no, hombre. Bueno, hay que, a veces las emociones nos confunden, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Por eso, el que recibe la palabra es el que la debe de juzgar. Dice, no lo tomo, y esto sí lo tomo. Esto no lo tomo. Acuérdense que la Escritura dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, que es el Señor,
conoceremos toda la verdad. No conocemos toda la verdad, pero sí conocemos parte de su esencia. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te pedimos perdón si en algún momento hemos estado involucrados en estos actos, Señor, por ignorancia de nuestros padres o ancestros, o nuestro ambiente, Señor, que no entendíamos que es abominación ante tus ojos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Somos imperfectos, pero queremos ir hacia la perfección, Señor. Gracias porque tú nos corriges, gracias porque tú nos quitas eso. Rompemos con toda esa área, Señor, que tal vez vengan de familia. En el nombre de Jesús, la quitamos en este momento. Amén, Señor. Amén.